En la historia del folclore musical argentino, se produjo durante los primeros años de la década de 1960 un fenómeno que los críticos denominaron el boom del folclore. Este consistió principalmente en un crecimiento sustancial de la difusión de esta música a través de la radio, la televisión y la prensa, la venta de discos e instrumentos musicales asociados a ella y la apertura de espacios en los que se ejecutaba y bailaba, tales como peñas, clubes sociales, sociedades de fomento y festivales nacionales y provinciales. La revista Folclore fue la publicación más importante en aquella época, cuyas páginas acogían toda la información relacionada con esta música. En ese escenario surgieron músicas alternativas a este folclore imperante, que intentaban encontrar sus espacios de legitimación y buscaban visibilizarse y que sus cultores las denominaron música de proyección folclórica. Durante casi 2 años, el pianista y compositor Eduardo Lagos, considerado padre de la música de proyección folclórica, estuvo a cargo de la sección de críticas de discos en la revista Folclore. A partir de una lectura detallada de las notas publicadas por Lagos entre 1967 y 1968, en este trabajo pretendo mostrar cómo el humor fue por un lado una herramienta crítica y por otro una estrategia que permitió legitimar la música de proyección folclórica que se producía en ese entonces. Como se anticipó, en los primeros años de 1960, el boom del folclore se manifestó en una creciente difusión en radio, cine y revistas y por la venta de discos, transformándose en una de las músicas populares que mayor audiencia cautivaba junto con el tango. En ese marco de auge, como señala Claudio Díaz, esos artistas fueron estableciendo un sistema de alianzas que le permitieron legitimar sus prácticas artísticas y al mismo tiempo un sistema de disputas por el control de un conjunto de recursos, competencias y saberes especialmente valorados que fueron definiendo sus posiciones relativas dentro del campo. Ese apogeo duró pocos años y hacia fines de esa misma década comenzó su declive. La publicación más emblemática preocupada por la visibilización de esta música fue la revista Folclore. La misma se editó entre 1961 y 1981. Dirigida sucesivamente por Félix Luna, Julio Marvis y Blanca Rebori y editada por Alberto y Ricardo Honegger, Folclore sirvió de plataforma de difusión, acogida y consagración de los músicos folclóricos. El esplendor que atravesaba el folclore no estuvo exento de tensiones, y ello también puede advertirse en esta publicación. Por un lado, como señala Julia Parodi, los folclorólogos se dedicaron a diseñar taxonomías, elaborar inventarios y establecer una definición autorizada del concepto, con el objetivo de organizar las categorías ambiguas del sentido común. Académicos como Carlos Vega, Félix Coluccio y Juan Draghi Lucero escribían columnas fijas en folclore. Por otro lado, músicas que ampliaban los límites de este fenómeno, como fueron por ejemplo aquellas del movimiento del nuevo cancionero y las de otros músicos que denominaban su música como proyección folclórica, tuvieron promoción en la revista, aunque no siempre con la misma asiduidad, el peso ni el reconocimiento que los músicos de folclore consagrado tenían. En este contexto, el músico y compositor Eduardo Lagos fue convocado como responsable de la sección discos en la columna de críticas. Una de las principales figuras de esas manifestaciones alternativas e innovadoras fue Eduardo Lagos. Lagos fue un pianista amateur, oftalmólogo de profesión, con escasa participación en los circuitos públicos existentes. En cambio, promovió durante varios años reuniones en su casa con músicos que se dedicaban tanto al jazz, el folclore, como a otras músicas populares, lo que le permitió el reconocimiento de sus pares. Su intervención en la revista Folclore fue a través de notas periodísticas en las que creó un personaje que funcionaba como alter ego, para invisibilizarse dentro de la escena musical. Con el desplazamiento de la autoría de esas críticas de discos, Lagos, en su labor periodística, daba cuenta de las innovaciones musicales que ofrecían algunos discos recién lanzados. Evidenciaba las transformaciones a través de las cuales estas músicas desafiaban el repertorio más tradicional, que era el predominante en la publicación, y finalmente contribuía a la constitución de un canon musical de proyección folclórica. Repasemos entonces las críticas de disco firmadas por Lagos en la revista argentina Folclore. Las notas de Lagos se publicaron entre junio de 1967 y diciembre de 1968.
y significaron un total de 18 críticas sobre 26 discos. La columna en los 2 primeros números se llamó Comentando Discos, y a partir del cuarto pasó a integrar una sección denominada Visto, Oído, Apreciado, la cual incluía reseñas de libros y exposiciones de artes plásticas firmadas por Félix Coluccio y León Benarós, respectivamente. En su primera crítica, Lagos dejaba claro que había un folclore masivo y popular, para él, de menor valor artístico que aquel que él iba a criticar en su columna. A lo largo de ese año y medio pueden leerse sus preferencias, gustos y elecciones. El modo de construir esta selección de críticas dentro del vasto campo del folclore estuvo asignado por una estrategia que buscaba una complicidad con sus lectores. Fue así que en su segunda nota, Lagos presentó a un personaje apócrifo, José Pedro González Folk, aparente amigo del crítico. Se trataba de un empleado con formación musical, asiduo concurrente a las peñas de la época, sobre el cual, a lo largo de las críticas, Lagos fue brindando datos, relatando anécdotas de esa amistad y, sobre todo, poniendo en opinión de su amigo lo que él quería decir. De este modo, Lagos empleó distintas estrategias de crítica desde una supuesta oralidad. Los diálogos con José Pedro, que incluía en sus notas, le permitían desplazarse del lugar de crítico, al tiempo que a través del diálogo daba a conocer cuál era la opinión última de Lagos sobre los discos. Otra estrategia para remarcar esa oralidad es que Lagos ofrecía sus sentencias en el plano del pensamiento, de las elucubraciones e impresiones. En definitiva, un juego en el que se explicitaba su inconsciente, mientras que en la voz de ese amigo imaginario colocaba los aspectos más negativos de los discos que reseñaba. Entre estos últimos se incluían apreciaciones estéticas de la tapa de los discos, limitaciones musicales y decisiones de repertorio y grabación. Conforme se desarrollaban esos diálogos, los aspectos críticos quedaban en boca de José Pedro y Lagos aparecía en el relato dubitativo y condescendiente. También Lagos jugaba permanentemente con quién era el que daba la opinión de lo que oían. Así le atribuía a su amigo ficticio un saber erudito. Junto con estas estrategias de crítica que le permitían los diálogos con José Pedro, Lagos introducía chistes en sus narrativas. Es por ello que es importante recordar uno de los trabajos sobre el humor más importantes en el área de la sociología, como es el de Michael Mulcahy. En él se muestra que el humor está lejos de ser una forma aleatoria y desordenada de la actividad social. Por el contrario, la efectividad del chiste depende de una organización secuencial que provee a la audiencia de una serie de instrucciones para interpretar su contenido. Al mismo tiempo, y en cuanto a su relación con lo inverosímil, Mulcahy asegura que la audiencia no tiene necesidad de suspender la incredulidad, en parte por el modo en que está organizada la broma. Por su parte, John Gray observa que nada es risible en sí mismo, sino que lo risible toma prestada su especial cualidad de algunas personas o grupos de personas que se ríen de él. Teniendo en cuenta estas características, es posible analizar uno de los ejemplos de los chistes de Lagos en su columna de la revista. Este disco es un primer volumen de una serie donde irán apareciendo otras zambas. Habrás notado que la placa tiene 30 centímetros de diámetro y que si quisieran ubicar todas las zambas necesarias, tal vez hubieran necesitado un diámetro no menor de 9 metros. Saldría muy caro un tocadiscos para ese tamaño. Sería como hacer girar la Plaza de la República y usar el obelisco de púa. La estructura de este chiste está compuesta por 2 partes diferenciadas, las características de un tocadiscos y uno de los lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. La interpretación requiere asociar ambas partes para comprender la cantidad de obras musicales a las que hace referencia el personaje. Es decir, como dicen los teóricos del humor, la solución no está en el chiste mismo, sino en la interpretación del receptor. Además, en este ejemplo, ese pasado social común era un elemento fundamental para comprender las comparaciones o remates que proponía. Asimismo, esta importancia por el lugar que ocupa el sujeto en el momento humorístico fue ampliamente desarrollada en el marco del análisis del humor verbal. La teoría semántica del humor, basada en la escritura, enunciada por Victor Raskin en 1985, se apoya en la noción de script. Esta teoría supone que el texto del chiste es total o parcialmente compatible con 2 scripts, y estos son opuestos en algún sentido. El remate desencadena el pasaje de un script a otro, haciendo que el oyente se retracte y advierta que una interpretación diferente era posible desde el comienzo. Siguiendo esta secuencia de pasaje de un script a otro,
Lagos describía ciertos personajes empleando, por ejemplo, una animalización. Por eso no pude menos que reírme cuando al escuchar los primeros compases se levantó de pronto y entró a arrugar la alfombra, sintiéndose malambista de apuro. Tenía la misma elegancia y agilidad de un oso hormiguero. Además, Lagos en sus chistes incorporaba figuras retóricas como la reificación. En este sentido describía: cualquier bailarín tendrá en este disco un apoyo firme para bailar, con la justa velocidad que corresponde a cada danza, cosa de no convertirse en una remachadora hidráulica para poder seguir zapateando una chacarera, cuando se remite a la importancia de la acentuación rítmica. Y la sinestesia, en el caso de entró a arrugar la alfombra, para referirse al baile del malambo mal ejecutado. Los chistes incorporaban personajes bíblicos, como por ejemplo: fue una de esas noches en que llovía como para que no resultara sorpresa alguna ver pasar el arca de Noé. A su vez, volviendo a los estudios del humor desde una perspectiva lingüística, algunos estudiosos reconocieron que la teoría general del humor verbal, aunque superadora de otras teorías de la incongruencia, en tanto incorpora a los sujetos intervinientes, se concentra exclusivamente en el texto del chiste, y no resuelve el problema de explicar cuáles son las combinaciones de textos que resultan humorísticas y cuáles no, ni revela la experiencia social en la cual están inmersos los sujetos participantes. Una propuesta novedosa sobre la conceptualización del humor en el marco de los estudios lingüísticos fue la de Amy Carrell, quien expuso una nueva línea de teoría del humor verbal basada en la audiencia. Su tesis vincula el humor con la audiencia y por ello, para la autora no existe objeto que sea inherentemente humorístico o gracioso. En otras palabras, el humor no existe en el vacío, sino por el contrario, se constituye en un evento en el que participan el sujeto que lleva adelante el chiste mismo y la audiencia. Todos juntos logran una situación particular que contribuye a que cada uno de los tres elementos compongan ese evento. Con este nuevo marco, es posible advertir cómo las críticas de Lagos se constituían en eventos humorísticos que requerían la participación también de esa audiencia. Para ello, los lectores además debían reconocer los personajes que aparecían en los relatos y que remitían casi en su totalidad a personalidades del ámbito folclórico de la época, nombraba festivales y sociedades de autores. Todos estos personajes, lugares e instituciones necesitan, como dicen los teóricos del humor, de un marco de referencia y una competencia por parte del lector. No son risibles en sí mismos. En este sentido, un lector asiduo de la revista seguramente conocería todos esos datos. En su tercera nota, un guiño de Lagos anticipaba en el copete que se trataba de un evento humorístico. Toda coincidencia con personajes reales es humorísticamente deliberada. Esa nota, en particular, consistía en un cuento en el que se relataban todas las vicisitudes que atravesaba un hombre común para componer una zamba que requería convertirle en éxito. En definitiva, Lagos empleaba el humor en su columna como una herramienta crítica, al tiempo que también la selección de discos que comentaba fue conformando un canon alternativo que proponía cambios y renovaciones del folclore imperante. En las críticas de Lagos esa tensión se hacía evidente. Allí se pueden leer frases como: se están dando los primeros pasos para la folclorización del tango. Toma los elementos de más pura raíz folclórica, los que ha mamado con la cara apoyada en la tierra, y los vierte con insolente sencillez. De lo más moderno que se haya hecho vocalmente con material de procedencia folclórica, tratándose de músicas de proyección folclórica. Su aporte de vitalidad a la proyección folclórica. Una lectura holística de los números de la revista revela que los académicos, los músicos, programadores de radio y periodistas especializados hurgaban en las esencias para tratar de identificar cuáles eran las músicas que reflejaban lo autóctono, rural, incontaminado de modernidad y propio de la tradición. Es por ello que las músicas que reseñaba Lagos eran denominadas proyección folclórica. A diferencia del folclore tradicional, estas apelaban a recursos compositivos propios de otros géneros musicales e incorporaban instrumentos asociados a otras músicas. Lagos no solo legitimó músicas de proyección que surgían como respuesta al folclore imperante, sino también dio visibilidad a discos vinculados a la investigación documental u otros con objetivos didácticos. Es importante señalar que las referencias a discos de este tipo en otras notas de la revista Folklore estaban prácticamente ausentes
y es probable que ello pesara en la decisión de Lagos a la hora de elegir qué discos incluir en sus notas. Por último, esa reivindicación de la revista Folklore, que era, como se dijo, la de mayor tirada y emblemática de la difusión del folclore argentino, se conseguía con una estrategia metadiscursiva. El artificio de incluir la revista y lo que en ella se publicaba como parte de su ficción fue empleado en más de una oportunidad, como por ejemplo en el siguiente fragmento. Era una de esas tardes muy frías de los primeros días de julio y ya estaba en venta en los kioscos, como todo el mundo sabe y ocurre puntualmente al principio de cada mes, la revista Folklore. José Pedro González Folk, mi inevitable amigo, se quedó parado mirando la tapa, con la foto de José Larralde. Invocar el nombre de la revista abonaba credibilidad al juego cómplice planteado por Lagos con sus lectores, puesto que en el chiste aparecen una serie de coincidencias coocurrentes y su estructura tiende a cubrir las inverosimilitudes. La revista Folklore se constituyó durante su primera década, coincidente con el boom del folclore, en una publicación especializada de esta música. Con una tirada quincenal en esa primera etapa, ofrecía a sus lectores un espacio en el que se encontraban las noticias referidas a las presentaciones y giras que los músicos realizaban en circuitos de peñas, clubes y festivales, las reseñas de discos y libros editados, la publicidad de casas de músicas que vendían instrumentos, de los programas de radio y televisión dedicados a esta música y la transcripción de cancioneros de folclore. Con todo ello, la línea editorial de la revista asumía un posicionamiento frente a sus lectores en el que imperaban los grupos más taquilleros con un repertorio asociado al tradicionalismo y el mundo rural. En cambio, la columna de Eduardo Lagos en esta revista dio lugar a voces alternativas, poco difundidas y que planteaban novedad frente a formatos estandarizados. Para ello, Lagos apeló al humor como estrategia crítica y como espacio de legitimidad de otras opciones al folclore imperante. Por un lado, la construcción de un personaje ficticio con quien el crítico dialogaba permitía desplazar la autoridad de quien emitía los juicios más sensibles de los discos en alguien menos instruido, al tiempo que relativizaba el lugar de crítico de Lagos, que también formaba parte de ese mundo como pianista y compositor y amigo de los músicos reseñados. Así, Lagos pudo ser tajante y severo con algunos grupos y músicos, y admirador y adulador con otros. La reconstrucción de esas situaciones imaginarias entre los amigos también daba luz a un repertorio alternativo de músicas que no tenían cabida en otros espacios de la revista. Por otro lado, los chistes que incluían esas historias fueron construidos de acuerdo a mecanismos en los que se usaba el lenguaje de aquella época, y la estrategia narrativa generaba credulidad para un consumidor de folclore. En este sentido, Lagos remedaba una situación cotidiana que podía ser compartida por sus lectores. Además, los scripts no salían del mundo al que hacía referencia, por lo que el pasado social común permitía que los chistes llegaran a interpretarse. Con todo, la opinión crítica de Lagos, aunque risible, se transformaba en una cosa seria.